la verdad que para mí es un placer poder dar inicio a esta actividad que coordina Laura Pasquali, que como bien ella colocó es conversaciones sobre historia oral y que tiene que ver con esto que charlábamos hace poco más de 5 minutos alrededor del diálogo que se va a establecer en esta instancia, en esta reunión. Desde nuestro instituto, que es un instituto de doble dependencia de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, hemos llevado adelante a lo largo de este tan particular año una serie de actividades que han potenciado las redes que ya estaban constituidas a través de grupos de investigación, de proyectos, de investigadores e investigadoras, y esta potenciación lleva a que podamos sostener, mantener estos aspectos tan preciados de la sociabilidad académica, que es la reciprocidad, el poder encontrarnos, el poder dialogar, el poder hacer puesta en común de todas nuestras investigaciones, pero también de todas nuestras reflexiones y nuestras preocupaciones alrededor de las problemáticas que trabajamos. Así que bueno, como les dije en un principio, para mí es un placer y también una gran responsabilidad mantener a nivel institucional, pero también a nivel empático, de solidaridad académica, estos espacios para poder encontrarnos, para poder continuar sosteniendo nuestras reflexiones y nuestras inquietudes también alrededor de la investigación. Con un tema tan significativo como es el de la historia oral, que tiene una, no diría larga, pero sí una fuerte trayectoria en nuestras instituciones. Y no solamente estoy hablando de nuestro instituto de CONICET, sino también de lo que significa la carrera de historia de la Universidad Nacional de Rosario, y también toda la investigación que se realizó en los espacios de posgrado, tanto maestrías como doctorados, orientadas por esta perspectiva. Así que bueno, nuevamente la bienvenida y en especial el profundo agradecimiento de los colegas que participan de esta reunión. Y en especial a la doctora Eugenia Meyer, que aceptó en participar de este encuentro, y también de Daniel Plotinsky, de Fernanda de Tierra del Fuego, y de alguien que es una persona muy con mucha trayectoria, con mucha vinculación con la carrera de Historia de Rosario, que es Pablo Pozzi, que fue docente hace bastantes años, pero que sigue teniendo un vínculo sumamente importante con toda la tradición y todo el recorrido de la perspectiva de la historia oral en la historiografía argentina. En el caso específico de la colega de Tierra del Fuego, Gabriela Fernández, que también es parte de toda esta red vinculada a las cuestiones de la historiografía oral en Argentina, nuestro agradecimiento de poder participar de esta reunión y del gusto también de todas las personas que se han acercado para participar de este encuentro y de este diálogo, como bien lo dijo antes Laura. Así que bueno, le cedo la palabra a Laura para que coordine la reunión. Muchas gracias Sandra. Una devolución del agradecimiento, porque en verdad para nosotras, quienes formamos parte de la sublínea de investigación en sociabilidad y espacio público en la Argentina, sí, Luisina y yo nos sentimos muy contenidas en este espacio. Para nosotras, que nos desempeñamos en esta línea, específicamente la sublínea de género y movimiento de mujeres, es un gusto y una alegría dar apertura a este ciclo de encuentros, diálogos y conferencias que se proponen como un homenaje, un estado de la cuestión y una apuesta al trabajo colectivo. Con estos ambiciosos y muy sentidos objetivos, decimos que la historia oral y los historiadores en el siglo XXI es un homenaje, no solamente por la referencia a Thompson, sino porque pensamos que la historiografía argentina y latinoamericana, en lo que va del siglo XXI, le debe mucho más a la historia oral de lo que suele reconocer.
Por eso invitamos a una referente ineludible de la temática que ha abierto caminos, señalando temas y problemas que actualmente son nodales para pensar el uso de las fuentes orales y la historia oral. Estamos muy agradecidas a la doctora Eugenia Meyer por haber aceptado realizar la apertura de este ciclo y ser parte de este diálogo que realizamos. Eugenia Meyer es historiadora, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, sobre todo es pionera, promotora y autora de un centenar de trabajos imprescindibles sobre historia oral e historia contemporánea mexicana y latinoamericana. También nos acompaña Pablo Pozzi, doctor en historia, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, creador del programa de historia oral de la Facultad de Filosofía y Letras y referente en los temas que tienen que ver con la historia oral de la clase obrera y de las izquierdas, un referente para quienes nos dedicamos a esos temas. Daniel Plotinsky también es historiador, docente en las universidades de Buenos Aires y la Universidad Nacional del 3 de Febrero. Como nos decía informalmente hace un momento, sigue trabajando activamente en el archivo histórico del cooperativismo de crédito, del cual es director, y esta es una saludable articulación que nos trae las miradas de una historia económica interpelada por las fuentes orales. Gabriela Fernández, historiadora, docente en la Universidad de Tierra del Fuego, coordinadora académica del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de esa universidad, y responsable del programa de historia oral del Instituto Superior Florentino Ameguino de Ushuaia. Verán que con heterogéneos recorridos, con miradas e intenciones diversas, quienes nos acompañan hoy han abierto caminos a temas y problemas referidos a la historia oral en cuestiones metodológicas, historiográficas e incluso educativas. Asumo también que nos reúne la elección, la dedicación y fundamentalmente la tosuda convicción de que mirar los procesos históricos y sociales a través de la historia oral da cuenta de un particular compromiso del historiador con su oficio. Les agradecemos a todos y todas otra vez, y en primer lugar vamos a escuchar a Eugenia Meyer. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo también tendría que agradecer, primero que nada, a la Universidad Nacional de Rosario, a Sandra Fernández, y a ti, Laura, la instigadora de este encuentro virtual. Naturalmente aprovecho para saludar también a mis otros 3 colegas, Gabriela Fernández, Daniel Plotinsky y a mi muy querido y cercano amigo Pablo Pozzi. Seguramente se van a sorprender porque yo, después de reflexionarlo, cuando Laura me invitó, me dice, bueno, habla de tu experiencia de historia oral, lo cual realmente me espantó, porque yo tengo metida con la historia oral 50 años. Así es que era un poco complicado y al mismo tiempo me parecía que era reiterativo. He estado muchas veces en Argentina, he platicado muchas veces sobre mis propias experiencias, pero me puse a reflexionar sobre cuál es la problemática que percibo hoy día con relación, como historiadora, claro, a la historia oral. Y entonces encontré que el tema central sería cómo historiar desde el presente. Esto del compromiso del historiador me recuerda el juramento de Hipócrates, con la diferencia de que nosotros no pretendemos sanar o salvar a nadie, quizá encaminar a muchos en la casi imposible tarea de buscar la verdad, así con mayúsculas. Y en el caso de quienes trabajamos la historia presente, el propósito se complica aún más, porque vivimos perennemente presionados por escuchar y atender las diversas verdades con que nos atosigan día a día en todos los medios, que a esas alturas son ya muchas, quizá demasiadas. Quisiera partir de una de las más sabias consignas que he leído, recordando permanentemente e intentando emular la de Erich Hobsbawm, quien advertía que nadie puede escribir acerca de la historia del siglo XX, yo ya me atrevo a agregar, naturalmente ni del siglo XXI, como escribiría sobre la de cualquier otro periodo, aunque solo sea porque nadie puede escribir sobre su propio periodo vital, como puede y debe hacerlo sobre cualquier otro que conoce desde fuera. Esto es, nuestra mirada está dentro, inserta en el acontecer, porque somos a la vez protagonistas y somos también testigos. Honestamente, creo que la vieja y trillada discusión sobre si se puede hacer historia del presente próximo versus la idea de que se necesita tiempo y distancia para historiar ha quedado atrás.
como también me resulta obsoleto y hasta necio el argumento de que como historiadores del presente no tenemos la suficiente perspectiva para poder evaluar, analizar e interpretar los hechos. Historiar desde el presente obliga a recordar la amenaza más directa que nos atañe, la independencia científica del historiador, sin la cual los esfuerzos carecen de validez alguna. Nuestro trabajo y quizá nuestro compromiso es intentar desde el presente mirar, observar, escuchar, entender y analizar el pasado y coadyuvar en la proyección de este hacia el futuro. No pasemos por alto que las amenazas a la libertad del historiador pueden expresarse de manera sutil, incluso en los regímenes menos autoritarios y las llamadas sociedades liberales, ya sea porque dichas presiones provengan del gobierno en turno, intereses económicos o incluso como resultado de alguna presión social. Dejo para el diálogo posterior la actual experiencia que estamos viviendo nosotros en el aterrador revisionismo histórico que sufrimos en México. Sin duda, la historia oral, después de 60 años, ya tiene carta de naturalización y desde mi punto de vista es innecesario seguir justificándola ante los y las historiadoras tradicionales y o académicos. Por otro lado, creo que ya es hora de dejar atrás aquello de historia desde abajo o bien de los sin historia, los condenados de la tierra, más aún seguir definiéndonos a la historia oral como una nueva disciplina o peor, como los escépticos e incrédulos le han dado en definir peyorativamente como una forma de populismo. La realidad es que la oralidad y la escritura han estado presentes desde hace siglos y no van por separado. Estamos ciertos que muchas fuentes escritas se basan en la oralidad y la oralidad moderna misma está saturada de la escritura. Pongo, por ejemplo, el admirable y complejo trabajo de Yuval Noah Harari con su trilogía que empieza con Sapiens, de animales a dioses. Este historiador, filósofo, se vale de todo, del oral, lo escrito, los vestigios, etc. Y creo que así es como se deben construir las nuevas historias, las historias del siglo XXI. Me remito tan solo a los años 80 del siglo pasado, con la creación del Institut d'Histoire du Temps Présent, en la orgullosa Francia de los Anales, instituto en el que, por cierto, no prevalecían los historiadores, sino otros científicos sociales, quienes esgrimieron como fundamental el argumento de que no se puede hacer historia del presente sin los testimonios, lo cual en modo alguno soslaya, opaca o sustituye los documentos escritos. La historia ha sido siempre polifónica, en consecuencia tenemos que escuchar las diferentes voces que llegan a nosotros y como consecuencia enfrentarlos a la disyuntiva entre el enfoque científico de la historia, digamos el enfoque clásico, y otro quizá más íntimo, más personal, entre la disciplina pura y la práctica emocional sesgada, como siempre, de la historia. O sea, retomar la vieja disyuntiva shakespeariana de to be or not to be. Esta frase representa la pregunta esencial de la experiencia humana, atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar, asumir o no las dos viejas y hasta anquilosadas consignas de la objetividad y la imparcialidad. Debo agregar que en lo personal me quedo con el not to be. Y viene entonces el gran tema del método de la historia oral y aquello que hemos dado en definir como preguntas impertinentes o bien la toma de partido frente a la reiterada, anhelada y permanente necesidad de la equidad. Creo honesto declarar que en lo personal ya no pienso ni me preocupan los métodos de entrevista. Quizá por ello fui siempre tan reticente a escribir manuales de historia oral. Los empezaba y nunca los terminaba. Reconozco que por años di cursos de metodología de historia oral, de cómo seleccionar a nuestros informantes, de cómo elaborar el cuestionario tipo base, así como de las recetas de sí y cómo o no hacer preguntas, fuesen abiertas, inducidas o reducidas, no develar nuestras intenciones, no preguntar dos cuestiones a la vez, mostrar empatía, no complicidad, etcétera, etcétera. Una enorme cantidad de advertencias. Y claro, como corresponde, me embrollé en el binomio memoria y olvido.
ambos ligados inexorablemente a la historia de las verdades múltiples, asumiendo su pluralidad y necesidad permanente por recuperar lo pasado. Hoy día pienso que un historiador bien formado teóricamente, con una clara definición ideológica, así como con la idea precisa y bien sustentada de qué historia quiere hacer y sobre todo para qué, sabrá y definirá individualmente a qué tipo de informantes dirigirse, cómo tener un conocimiento preciso de quiénes son, cómo actuaron, qué tan asertivos o renuentes están frente a nuestra intromisión en sus recuerdos, y entonces, solo entonces, podremos elaborar sus cuestionarios a fin de recuperar los recuerdos, las memorias, los juicios de su actuar pasado. Y sin duda, siempre, siempre ser conscientes que la memoria es dinámica, progresiva o regresiva, defensiva o disculpadora, cambiante acorde con lo que ha vivido, lo que se va calibrando en razón del tiempo, la edad, los sucesos y hasta las influencias. Todo ello inexorablemente unido en un maridaje inseparable al olvido, sea voluntario o involuntario. Y de allí nos vamos sin duda a lo que se ha dado en llamar ideología del testimonio, término que usó Laurent Dussault, y la dicotomía entre los testigos, los que vivieron la experiencia, y los historiadores, con la clara conciencia de no magnificar los testimonios y a las víctimas, menos aún santificar su palabra, sin soslayar, claro está, el desafío frente a las tentadoras y macabras historias oficiales y el anhelo siempre presente de hacer otra historia, otra que recupere y rescate a los otros, a los que no se les ha dado voz, quizá también a los vencidos. Y aquí me detengo un momento para señalar igualmente el conflicto de una historia ideologizada, fuese positivista, científica, marxista, y me pregunto y les pregunto, ¿puede haber historia sin adjetivos? No puedo dejar de lado otro de los grandes dilemas, el de la especialización. Historia política, económica, social, historia de las ideas, de las mentalidades, historia cultural, de las mujeres y tantas otras adjetivaciones, cuanto a nuestra imaginación, intereses e inventiva nos permiten. Con ello, de alguna manera, se multiplican las intenciones, aunque no se diluye el propósito de una historia total. Y es en esta historia, desde el presente, que los testigos presenciales juegan un papel determinante, aunque es menester asumir que sus testimonios, como cualquier otro tipo de fuentes, seguirá estando delimitado por la subjetividad y la parcialidad. ¿Qué se le va a hacer? A fin de cuentas, los historiadores dejamos de ser espectadores para identificar nuestro rol y la responsabilidad como testigos y partícipes de nuestro tiempo. El objetivo último parece seguir siendo acceder a la verdad o las verdades que pueden ir modificándose con el tiempo. Aunque persiste el enigma, ¿acaso el tiempo cambia las condiciones y lo que antes parecía verdadero se desdibuja y genera una situación dubitativa que el historiador debe aclarar? Y llego finalmente a la interrogante de si se puede hacer historia en caliente, o sea, acceder al paradigma de la historia inmediata, de tiempo presente, pese a las críticas que siempre surgen sobre la falta del contenido científico, del conflicto heurístico sobre el pasado reciente, aunque ya ausente en la inmediatez. Se trata sin duda de comprender el presente desde nuestro presente, el nuestro. Ello sin duda tiene una doble virtud, la reapropiación de un campo histórico, una tradición antigua que se había abandonado, al tiempo que se desarrolla la capacidad de generar una dialéctica, o más bien, si se me permite, una dialógica con el pasado, recordando un clásico del historicismo, Benedetto Croce, quien insistía en asumir toda realidad como el producto de un devenir histórico y que concluía, y concluyó yo igualmente, en consecuencia, que toda historia es contemporánea. Muchas gracias. Gracias, Eugenia, muchísimas gracias. Pablo, abrís el micrófono y te escuchamos. Ahí voy. Yo quiero hacer primero una aclaración y agradecimiento. Agradezco la invitación de todo corazón, realmente.
Para mí es un gusto y un honor trabajar con la Universidad Nacional de Rosario. La segunda cuestión es que Eugenia Meyer es una historiadora importante, es una historiadora pionera en la historia oral y en un montón de otras cosas más, pero sobre todo es una historiadora generosa. Varios de nosotros nos iniciamos en la historia oral realmente cuando Eugenia vino a la Argentina ya por el año 88 y nos dio un taller a Pablo Yankelevich, María Calderari, Patricia Funes, Dora Schwartzstein y a mí. Debo reconocer que a pesar de sus denodados esfuerzos, la tosudez nacional nos hizo que la práctica nos tuviera que enseñar más cosas, pero nos dio una base para empezar a considerar y a repensar un montón de formas como hacíamos historia. La segunda cuestión, una leve aclaración. Yo no fundé el programa de historia oral de la Universidad de Buenos Aires, de hecho lo hizo Dora Schwartzstein con Daniel Plottinsky. Yo fui el segundo director del programa de historia oral y trabajamos juntos con Daniel para darle más visibilidad a la historia oral y con una cantidad de otra gente fundar la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y eventualmente la Red Latinoamericana de Historia Oral. Y la tercera cuestión es que hay que rescatar en el caso de Gabriela Fernández el hecho que poca gente ha hecho tanto o sabe más en términos de cómo aplicar la historia oral a la educación popular y a la educación en el secundario. Realmente ha hecho una labor desde el programa de historia oral y después más que encomiable. Yo creo que hay tres cosas que tenemos que retomar de lo que plantea Eugenia como elementos de discusión. La primera es una vieja polémica con mi colega mexicano Gerardo Necoechea. ¿Existe una historia oral latinoamericana o no? ¿O es la misma que la que hacen los europeos o los norteamericanos? Por si tienen alguna duda, yo pienso que sí, que hay una especificidad concreta, pero esto hace a la segunda discusión en torno a eso, que es que la historia oral no es simplemente un método, sino es una forma de aproximarse a un tema histórico central, que es la subjetividad en términos de los procesos históricos, no solo para averiguar datos duros, sino también qué sintieron, qué pensaron que estaban haciendo, por qué pensaron que hacía la gente lo que hacía, y como tal, si esto es así, la historia oral no es solo una problemática de testimonios, sino además es una problemática doble, una de fuentes orales, de todas aquellas cosas que se transmiten oralmente, que pueden ser desde canciones hasta cuentos, tradiciones, folclore, etc. Eso uno. Y la segunda cuestión es que la historia oral no es simplemente hacer entrevistas. La historia oral es el análisis de la entrevista, o sea, qué es lo que, para qué está haciendo la entrevista y para qué te sirve y cómo. O sea, es construir fuentes orales que sean pasibles de ser analizadas y utilizadas en una construcción histórica. La tercera cuestión en torno a esto, y son tres temas complejos, me parece, tiene que ver con el problema de la ética. Esto, cuando yo era estudiante, diría Eugenia, allá en la noche de los tiempos, época de Irigoyen, realmente era algo que sí se discutía en términos de la historia para qué, la historia cómo, el papel del historiador, qué es lo que tenía que hacer, qué se correspondía, etc. Y que de alguna manera, sobre todo a partir de la década de los 80, se perdió. La historia oral vuelve a ponerlo en el tapete, el tema ético del historiador, en el sentido que la gente te transmite una cantidad de cosas y su utilización no es indiferente a esa gente. Te vuelve a plantear en la problemática de a quién pertenece la historia. ¿Es del historiador que recoge el testimonio? ¿Es del testimoniante que da el testimonio? ¿Es de los dos? Y esto deriva en una cantidad de otras discusiones sumamente importantes, que es el uso de esas fuentes orales y cómo se lo das y quién tiene la palabra para decidirlo. Cosas que no hemos resuelto,
pero que sí son importantes que volvamos a discutir. La responsabilidad del historiador es central en el caso de la historia oral, y no es indiferente hacer cualquier cosa con la gente que te confía su vida. Eso. Cortito. Gracias Pablo. Después seguimos la ronda de diálogo. Gabriela, te escuchamos. Bueno, sigo yo. Bueno, me sumo nuevamente a los agradecimientos a Laura por la invitación, a la gente de la Universidad de Rosario por la actividad. Bueno, a Daniel y a Pablo los conozco ya hace muchos años, para mí es una enorme alegría compartir este espacio con amigos tan queridos, y bueno, y un honor verdaderamente compartir y poder acompañar a la doctora Eugenia Meyer. Yo voy a ir por una cuestión parece que si fuera una cuestión de traslado generacional, ¿no? Ahí Pablo me anunciaba cómo toda una generación había aprendido esto de historia oral, en parte al camino iniciado por la doctora Meyer, y en mi caso me ha tocado justamente a partir de mi trayectoria como estudiante en los últimos años de la universidad, gracias al trabajo que se hizo alrededor del programa de historia oral junto con Pablo. Y tal vez como me encantaba escuchar a la doctora Meyer como decir, bueno, están saldadas algunas batallas que han dado ustedes, y que tal vez los últimos tiempos en mi formación académica eran los últimos coletazos de resistencia, ¿no? Frente a una historia oral que estaba abriéndose camino y que todavía se estaba consolidando, y hoy ya no se discute, ¿no?, la validez académica y los trabajos de investigación utilizando la historia oral. En mis últimos años, allá a fines de los 90, cuando era estudiante, todavía había colegas, docentes, investigadores y referentes importantes de la universidad que planteaban esta idea de que los historiadores no podían hacer historia, que tenían que tener una distancia importante cronológica en el tiempo para poder abordar los estudios de algunos procesos históricos, que no se podía hacer una historia cercana en el tiempo, que correspondía a otro campo disciplinar. Y bueno, hoy afortunadamente esas discusiones parecen saldadas, pero sin embargo no significa que cada tanto la historia oral o la metodología utilizada a través de los testimonios orales no tenga que ser cuidadosa con los procedimientos para ser utilizados para no ser acusados, ¿no?, de demasiada subjetividad o demasiado riguroso en el trabajo. Mi acercamiento vino a partir de la participación en un proyecto de investigación, como todo estudiante avanzado, así vamos adquiriendo estas primeras habilidades y herramientas, en esto de acercarnos a un proyecto de investigación junto con una querida amiga que está en esta sala, que es Alicia, en un proyecto de investigación en un UBASIT sobre el exilio republicano español en el Río de la Plata. Aprendí y me acerqué a esto de la historia oral de la mano de mis compañeros, pero especialmente a partir del trabajo que hicimos junto con Pablo, que nos invitó a todo un grupo de estudiantes y graduados a formar parte de ese programa de historia oral, que congregó un montón de gente, algunos están aquí en este espacio, que hicimos una gran cantidad de cosas muy diversas. Algunos nos orientamos a trabajar con instituciones educativas, en un contexto en que la Argentina estaba dando aliento a proyectos de investigación que tenían que ver con retomar la historia reciente, especialmente en escuelas secundarias, especialmente en jóvenes, y por lo tanto había una demanda de cómo hacer para trabajar con esa historia reciente en espacios educativos, de las manos de docentes, y ahí empezamos una tarea, Daniel también lo hizo, en trabajar con instituciones educativas y pensar en estrategias y metodologías para llevar el uso de esta historia oral y trabajar con las memorias con estudiantes de escuelas secundarias o de institutos de formación docentes, trabajar con docentes que también lo demandaban, trabajar con bachilleratos populares, y en una Argentina además que se estaba como sintiendo el impacto, ¿no?, de las transformaciones sociales, de las políticas económicas neoliberales, el surgimiento de organizaciones de trabajadores desocupados, y entonces empezar también a trabajar con organizaciones y con MTD de distintos lugares acerca de las reconstrucciones de estas trayectorias, ¿no? Y en particular, por lo menos para mí, que era una estudiante que estaba terminando la carrera, esa experiencia fue fabulosa. Por eso yo lo agradezco sumamente, porque tenía que ver no solamente con formarme en espacios o en áreas que la universidad
en esos años no me daba, que era especialmente cuestiones metodológicas. Había una carencia, ¿no?, en trabajos metodológicos que fuimos adquiriendo en el programa de historia oral o en los proyectos de investigación. Por otro lado, me reconcilió en lo personal con la disciplina, una disciplina que tal vez uno veía como muy aislada de los ámbitos sociales en los que frecuentábamos y de la realidad social que nos circundaba. Involucrarnos en esa historia de la que éramos parte fue no solamente revelador, sino poder confirmar que era lo que uno había elegido y de la forma en que uno quería encararlo. Por eso yo celebro mucho esos espacios formativos, esos espacios compartidos con colegas, porque permitió aumentar el compromiso, profundizar el compromiso como historiadores en esa realidad social. Y por otro lado, nos convenció con el aporte, ¿no? El aporte que la historia podía hacer con esos ámbitos y esos lugares que uno frecuentaba y que podía ayudar a asumir los compromisos. Trabajar con entrevistados de carne y hueso, ¿no? Y yo me quedo mucho con esto que decía Meyer, es verdad. En algún momento cuando yo me acerqué a la historia oral se hablaba que la historia oral le daba voz a los que no tenían voz. Después fuimos cambiando y mejorando y diciendo todos los actores, todos los protagonistas tienen voz. El tema es que los ámbitos académicos no escuchaba, no los tomaba como protagonistas de los procesos históricos que tenían. En su momento eran movimientos sociales, ámbitos obreros, ahora aparecen una infinidad, y en el tiempo que hemos recorrido desde pueblos originarios, mujeres, minorías étnicas, grupos migratorios, es decir, hay una cantidad de temas y de agendas para tratar que se van multiplicando, que lo que cambió fue justamente la actitud de los ámbitos académicos, ¿no?, de poder poner el oído, poner la mirada, poner la escucha, entrenar la escucha. Y una cuestión, yo era muy obsesiva de los manuales, y de los manuales y la metodología, y siempre era una obsesiva de poder hacerlo bien. Yo por eso me reía cuando la escuchaba a Eugenia. Yo era de las que decía, y le decía a mis estudiantes o en los cursos, cuidado con cómo se pregunta, cuidado cómo se escucha, cuidado con cómo se selecciona el entrevistado, no condicionar la respuesta, no dar respuestas cerradas, no interrumpir, no pelearse con el entrevistado, bueno, todos, y es cierto que con el tiempo uno va ganando no solamente soltura y un poco más de confianza, sino que va descubriendo que a veces las mejores entrevistas son las que nos permiten la mayor libertad del diálogo, pero lo que sí uno no tiene que perder es la sensibilidad del cuidado, ¿no?, de ese tiempo, de esa memoria que comparten nuestros entrevistados, que tan generosamente ponen en nuestro registro, y que el cuidado que tenemos que hacer de esto es muy celoso. Me parece que pasa por ahí en una de las partes del tema del compromiso, ¿no?, el compromiso que se asume con el otro que tan generosamente nos dispone. Así que bueno, yo celebro y agradezco mucho a Laura esta posibilidad. Me llevó también a reflexionar un poquito cuando nos tiramos ahí el punteo de cómo me había acercado, y bueno, para mí es un gusto muy grande compartir este espacio con colegas que me han incorporado a mí el campo de la historia oral y que me han confirmado el lugar y el rol que el historiador tiene que, considero yo, ocupar en estos tiempos tan necesarios. Así que, bueno, paso la palabra ahí a Laura o a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Después retomamos seguramente algunas de las cosas que has planteado. Daniel, te escuchamos. Bueno, obviamente agradezco la invitación y la posibilidad de compartir, bueno, casi literalmente a la distancia, no porque estén encerrados acá a 20 cuadras, sino porque estamos bastante desparramados por el país y el extranjero, con viejos conocidos. Traté de ir manteniendo esta idea de, por un lado, partir de cómo me acerqué, cómo nos fuimos acercando cada uno en la historia oral, en diálogo, y claro, ya hubo 3 exposiciones, se me complica un poco dialogar con cada uno, pero tomo un punto de partida que me une con 2 generaciones, digamos, pero con dificultades. Pese a ser de la generación de Pablo, me sentí muy identificada con algo que recién mencionaba Gabriela, porque Pablo planteaba en un momento
el tema de ciertas cosas que eran naturales en la época que estudiábamos, el tema de la ética, el tema de para qué la historia y todas esas cuestiones, y eso dependerá donde cada uno estudió. Para alguien que entró cuando terminaba una dictadura y se fue avanzada una siguiente dictadura, y donde hubo un año, año y medio en la universidad, donde no tratábamos de saldar discusiones que ya atrasaban 7, 8 años por la dictadura anterior y no llegamos a empezar las nuevas con la nueva dictadura. Digo, no solo la historia oral no fue algo que naciera en el contexto de la universidad, sino que muchas de estas preguntas nos las hicimos mucho después. En ese contexto, yo en el 78, cuando termino la universidad, huyo y ahí tomo lo de Gabriela. La historia oral me reconcilió con la disciplina. En otro momento, digo, cuando vos estabas empezando a estudiar, yo me estaba reconciliando, y no desde el ámbito académico, y ahí sí es una particularidad respecto a las demás exposiciones. Toda mi vida en la historia oral lo hice por fuera de la academia, por cómo fue mi inserción. Digo, yo nunca volví formal y orgánicamente a la academia. En realidad, yo me empiezo a detectar y tratar de averiguar algo respecto a la historia oral justamente mediados, un poco más de la década del 80, a partir de un par de intentos de reacercarme, que finalmente por distintas cuestiones no pudieron prosperar, y por lo tanto, en realidad, fuertemente mi reconciliación vino por el lado de la educación, como docente, y en ese lugar y buscando enriquecer la formación docente en historia, todavía no eran ciencias sociales, sí, termino de enganchar con la historia oral, y en el año 92, con el asesoramiento de Dora Schweinsteigen, armamos un proyecto de trabajo en la escuela que yo diría es lo que me atravesó durante los 10, 15 primeros años, el trabajo con alumnos y con docentes, el tema de la formación docente. En esa búsqueda fue que me fui metiendo más en la historia oral. El puente desde de la escuela a ampliar el campo está dado por el lado del archivo, de los archivos, ¿sí? A punto tal que en algún momento yo planteé, y sigo sosteniéndolo, y Pablo se enojó muchísimo en un texto que hicimos, sí, ya en la segunda época del programa de Historia Oral, un texto introductorio, cuando yo planteaba que existen archivistas orales, y que yo me identificaba en esa etapa como un archivista oral, porque desde un archivo construía todo un plan de trabajo, un programa de trabajo en la construcción sistemática de entrevistas, lo cual me llevó a realizar cerca de 250 entrevistas, no pensadas en el marco de un proyecto de investigación, sino de un proyecto de archivo, y en eso, para mí, me distinguía de un archivista, que además sería ejercicio ilegal, y de un historiador que, en todo caso, busca el testimonio para su proyecto de investigación. Y finalmente llego ahí a la historia económica sin quererlo, porque el archivo en sí inicialmente tiene que ver con la historia del cooperativismo, y el cooperativismo las cooperativas son movimiento social y empresa económica, y en realidad comencé buscando lo que no estaba en la documentación más dura de las cooperativas, donde suele estar la parte empresaria, pero no la de movimiento social, y terminé descubriendo que es una herramienta interesante también para quienes hacen historia económica, aún en el sentido más duro del término. De las cuestiones que aparecieron acá, algunos comentarios, digo, para retomar algunas de las cuestiones. Eugenia Meyer hablaba de
esta problemática de cómo historiar desde el presente, digo, todo lo que se habló siempre respecto a esta posibilidad de hacer historia desde adentro, y se refería a lo que es la tradicional discusión alrededor de esto, desde adentro en términos temporales. A mí, en el marco de el trabajo con historia del movimiento cooperativo, se me da un doble estar adentro que implica una doble problemática. Digo, la general, la de hacer historia inmediata, cercana, o más o menos cercana, y además la de ser un militante activo de la economía social y el cooperativismo. Y por lo tanto, una doble dificultad de, no digo tomar distancia, sino de acomodarme para que lo que hago sea medianamente serio. La otra cuestión, y creo que con eso sí, ya voy cerrando, es lo que aparecía respecto en Eugenia, respecto a memoria y olvido, una discusión que en algún momento fue muy central y que para mí sigue siendo un eje importante para todos los que trabajamos con historia oral, justamente por lo que decía Pablo, porque no es simplemente un método y porque el tema de la subjetividad es central. Él hablaba, porque además de los testimonios orales, digo, de la historia oral, la subjetividad está presente en las tradiciones y demás, yo pondría o agregaría como un tema no demasiado conversado respecto a qué pasa cuando las tradiciones aparecen en los testimonios. Digo, no pensar la tradición en el sentido más habitual de la tradición oral que va, sino cuando uno encuentra, y esto creo que requiere esto de hacer muchísimas entrevistas en un mismo grupo, cuando uno escucha que personas que ni siquiera estuvieron ahí relatan en primera persona y ponen en cuestión esto de que la historia oral tiene que ver con lo vivido por el testimoniante, porque aparecen tradiciones sin que el propio el que las dice lo asuma como tal, lo asume como realidad. Tradiciones que a veces, y volvemos, tienen mucho de olvido, mucho de error, mucho de omisión. Y ahí sí, y la última hora de verdad, retomo este tema de la tensión entre metodología y frescura, por decir de alguna manera. Yo soy un viejo cabezón y sigo creyendo que lo metodológico, en quien empieza, en quien se acerca y empieza a trabajar en la historia oral, es algo importante. Es cierto que tomo de Gabriela esta necesidad de no establecerse ahí en ese lugar de comodidad de lo metodológico y poder tener un nivel de flexibilidad importante. Yo creo que no es casualidad, los dos trabajamos mucho con estudiantes haciendo entrevistas y la frescura está ahí. Y digo, como antes de hacer entrevistas yo ya había acompañado más de 300 entrevistas realizadas por alumnos, es muy difícil, más allá, alumnos a los que uno le machacó lo de la metodología y demás, pero viendo cómo se lo apropiaban y lo flexibilizaban en la práctica, después es muy difícil. Digo, uno se ve demasiado caricaturizado, sino manteniendo al pie de la letra lo metodológico. Dejo acá. Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un par de comentarios, algunos indudablemente disparados por los relatos tan interesantes que acabo de escuchar.
Y había pensado ya compartir con ustedes esto, que la historia oral es un lugar al que siempre volver. Digo, y lo pienso también desde la cuestión metodológica. ¿Cuánto aporta la metodología de la historia oral a otras experiencias y estrategias metodológicas que nosotros podemos transitar sin necesariamente hacer entrevistas? Y pensaba, mi aproximación al programa de historia oral, que todos y todas mencionaron, fue a través de otra experiencia del activismo académico, como fue la revista Taller. Para mí esa experiencia de una joven estudiante rosarina que cada 15 días viajaba a Buenos Aires a tener reuniones que indudablemente han sido de las más importantes formaciones en mi vida como estudiante, fue clave para aproximarme a la historia oral, a los problemas de la historia argentina contemporánea, y luego, bueno, una breve experiencia en la universidad, en el Centro de Estudio de Historia Obrera, que dirigía Alberto Pla en ese momento, y en el cual algunos iniciamos allí investigaciones en el marco de proyectos de historia oral. Ustedes han referido a la relación de entrevista, que para mí siempre ha sido un objeto de pregunta y de preocupación, y tengo una anécdota que ya conté varias veces. Hay un militante, un ex militante de la guerrilla argentina, que ya no vive en Argentina, pero con quien me encuentro cada vez que viene al país. Y en varias oportunidades me preguntó si yo necesitaba algún libro, algún material, algo que traerme de Europa. Y yo nunca me atreví a pedirle nada, porque tenía varias cosas en mente, claro. Un poco de timidez, otro poco saber el incordio que implicaba trasladar libros en avión, y por supuesto el riesgo de que no accediera, que luego yo le pagara esos libros, sí me mantuve en silencio. En una ocasión me preguntó, insistió, dice, no puede ser que no haya nada útil para vos allá. Y yo decidí contarle los motivos de mi supuesta indiferencia. Él se rió y con un poco de sarcasmo me dijo que conocés los itinerarios de mi vida, me preguntás por la muerte de mi hermano, sabés en qué acciones armadas participé, sabés si tuve miedo, pero te parece un abuso pedirme un libro. Y para mí eso fue importantísimo, fue una otra enseñanza más que recibí de cada uno de los y las militantes que entrevisté, y nunca puedo dejar de reconocer a todas y cada una de las veces en las que ellos me allanaron el camino, me presentaron nuevas perspectivas y fueron desarmando en mí misma muchos prejuicios de los que en verdad no era plenamente consciente. Como una joven estudiante a fines del siglo pasado, empezaba a inmiscuirme en una arista bastante desconocida de la guerrilla rosarina, sin pretensión de generalizar, sin tener a la verdad como horizonte, empecé a toparme con la demanda de los testimoniantes de decir la verdad. Vos vas a decir la verdad, aquella persona no te va a decir la verdad. Y eran precisamente no quienes no habían tenido voz, sino quienes habían tenido voz y habían gritado, ¿no? Unos cuantos años antes. Entonces, bueno, ¿qué hacer entonces? Si yo no consideraba que sus relatos fueran meros registros fácticos de los cuales descifrar la veracidad, sino que eran, como ya otros historiadores y historiadoras han dicho, de presentación de experiencias que incorpora las dimensiones de la ideología, de la memoria. No dejaba de preguntarme nunca por qué los relatos sobre la transición democrática en la Argentina eran tan diferentes de los textos de los politólogos. ¿Qué pensaba la gente de los barrios sobre la recuperación y los posteriores repartos de alimentos que hacía el PRT en el sur de Rosario? ¿Qué dijeron las feministas cuando se decía que el fenómeno del feminismo era un fenómeno de las clases medias? Entonces, crecer también viendo El perro verde con Jesús Quinteros, eso para mí no fue inocuo, porque aprendí cuando él decía, lo que más me gusta de una entrevista es escuchar. Y este fue un aprendizaje lento, y puedo decir a regañadientes, porque con esa impunidad del primero o de las primeras entrevistas, nos equivocamos muchísimo. Yo me he equivocado muchísimo, y entiendo que varias veces hablé de más y aprendí rápidamente a fascinarme más con lo que tenían que decir que lo que yo podía decir, ¿no? Y de hecho, cuando tuve que retroceder, elegí retroceder para investigar sobre décadas sin más testigos que la palabra escrita, sentí una falta.
¿Las actas sindicales dicen todo? La delegación obrera que se entrevistó con la patronal era mixta. ¿Cómo y por quiénes fueron elegidas esas mujeres en los años 30? Cuando las militantes antifascistas aseguraban que no iban a desatender sus tareas domésticas para que las dejaran reunirse por las noches, ¿ante quién argumentaban eso? Los candidatos a presidente y vicepresidente de 1931 en la Argentina hicieron campaña electoral visitando un pueblo santafesino de 1.200 habitantes. ¿Quiénes fueron a escucharlos en esa pequeña plaza? Y esto no quiere decir que otros documentos no pudieran cubrir esto que yo sentía como falta, o que otras investigaciones de historiadoras e historiadores reconocidos pudieran cubrirlo, sino que lo que yo notaba como falta era una parcialidad muy especial, la de la subjetividad del hablante, que nos dice qué quería esa persona, por qué hizo lo que hizo, qué hubiese querido hacer en vez de lo que hizo. O lo que más me gusta a mí es, ¿qué hubiese hecho hoy? ¿No? Si atravesás a través esa situación. En un esfuerzo de una reflexión similar a esta, hace muchos años, hace más de 10 años, yo concluía que entre los entrevistados y entrevistadas socialistas que yo había contactado, no había casos en el que el pasado militante no tuviese líneas de continuidad con el presente, o que se contradijera claramente con su presente, con sus opciones políticas del presente. Hoy no podría decir lo mismo. Y me parece que eso ocurre por algo que ha circulado aquí, y es que la historia es una construcción siempre pasible de renovarse, que es una particularidad de la historia oral, indudablemente, y que en los proyectos de historia oral sobre historia reciente tenemos que dar una trascendencia muy importante al peso del relato, ¿no? En todos los casos me parece que persiste, y hablo en primera persona, el peligro de la ingenuidad del investigador, o de una militancia apasionada y empecinada en defender causas, ¿no? Como sea, me parece que eso vuelve a recordarnos que la parcialidad es inevitable, y que a lo mejor eso también le otorga uno de los sentidos a la historia que nosotros contribuimos a construir. Un poco este era mi aporte, que fui cambiando mientras los y las escuchaba, y ahora los invito a una segunda ronda, ¿no? Eugenia había adelantado algo acerca de la preocupación por este revisionismo que está circulando en el ámbito historiográfico. La pregunta que nos reunía también tenía que ver con el compromiso, me parece que es algo que ya, de lo cual todos hablamos, así que bueno, los invito a renovar esto que acabamos de comentar. No sé si Eugenia querés volver vos a hacernos un comentario. Muchas gracias, sí. Bueno, yo voy a ir obviamente en orden, ¿no? No en balde soy maestra. Empezaré con lo que mencionaba Pablo. Yo creo que todo este asunto de la historia oral tiene mucho que ver con nuestros propios orígenes. No me refiero a los orígenes familiares, me refiero a los orígenes de cómo empezamos nuestra carrera, en nuestra formación de historiadores. En mi caso, fui obviamente formada en el absoluto positivismo, porque las dos personas que serían mis maestros fundamentales, por un lado era Edmundo Gorman, el gran historiador positivista mexicano, y el otro era un refugiado español, precisamente Juan Antonio Ortega y Medina. Y yo creo que de una y otra forma, a mí el positivismo me funcionó muy bien. En alguna entrevista que, por cierto, me acaban de mandar de Argentina, yo contaba que en un momento dado, en una reunión de la Academia de la Historia, Edmundo Gorman me presentó con quien sería después una figura muy importante, bueno, fue una figura muy importante en la política y en la historia de México, que era Jesús Reyes Heroles. La presentación de Edmundo Gorman fue, bueno, te presento a Eugenia May, etcétera, comentario típico misógeno, para ser mujer es bastante inteligente. La pobre anda desvariando en el marxismo, pero de eso se va a reponer. Esa fue para mí una introducción muy significativa, porque me hizo ver una serie de elementos que iban a determinar mi formación. La otra es que a mí nunca me interesó la historia antigua, a mí me interesaba la historia presente, por razones personales, familiares, por el hecho de que mi padre vivió la Revolución Mexicana, etcétera. Y entonces la historia oral pues me llegó como natural.
Esto también me lleva a uno de los comentarios de Pablo. Pablo pregunta si existe algo así como una historia oral latinoamericana. Yo creo que todos abrevamos de las experiencias, sobre todo europeas, más que las norteamericanas, las estadounidenses, y yo creo que sí, que fuimos nosotros elaborando, porque tenía mucho que ver con la idiosincrasia de nuestros países, con la forma de acercarnos o de aproximarnos a los sujetos de entrevista. Y no es solo el tema de la entrevista, es decir, sí, voy a hacer una serie de entrevistas, porque efectivamente, como decía Daniel, una cosa es construir el archivo, digamos, los archivos de historia oral, pero para construir esos archivos uno tiene que tener una preparación previa, tiene que haber hecho una consulta heurística muy grande, y luego, y esto es fundamental, porque lo menciona un poco también Gabriela, el asunto de escuchar y atender las entrevistas, es decir, ya hice la entrevista, yo misma me voy a calificar, voy a evaluar, etcétera, y yo siento que muchas de las veces en que hacía entrevistas, lo que me sucedía es que cuando las escuchaba, me surgían otras preguntas fundamentales, o bien me obligaban a cambiar mi forma de pensar o las ideas que se me habían ocurrido. Luego, la ética a la que se refiere Pablo, bueno, yo creo que es la ética de todo profesional de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, uno se convierte en un momento dado en cómplice del entrevistado, sin duda, y el hecho mismo de la aproximación a un tema ya nos plantea un problema de la subjetividad. Pero también estamos muy claros de que hay sujetos de entrevista que nos están mintiendo y que piensan que nosotros nos vamos, como decimos aquí, a tragar lo que nos dicen, cosa que no sucede así. Este comentario que haces, Laura, sobre el hombre que te dice, me has preguntado, te he dado información, te he hecho partícipe de mi vida, pero tú no me puedes pedir un libro, tiene que ver con esta situación de la distancia. ¿Hasta cuándo puedes acercarte? Y tengo una pequeña anécdota que me gustaría referirles. En un momento dado hicimos un proyecto sobre historia de la educación socialista, bueno, más llamada socialista en México en los años de Lázaro Cárdenas. Y yo entrevisté a un viejo maestro normalista que fue formado en esos años entre 36, 37 y 39. Y un momento dado que yo le preguntaba, bueno, ahora háganme el favor de contarme cómo era un día cotidiano para ustedes en la escuela normal donde estaban internos. Porque esto siempre es un tema fundamental en la historia oral, la cotidianidad, ¿no? Que no nada más son actores de hechos trascendentes, sino que es su vida cotidiana. Y no me estoy refiriendo a la referencia, como decía Daniel, del segundo que no participó en algo, pero que lo puede narrar porque tiene la tradición oral, digamos. Y este sujeto me daba la referencia, nos levantamos a tal hora, hacíamos esto, etc. Y yo siempre tenía una pregunta que no me contestaba el sujeto. Que ellos estaban francos, libres, porque era casi militarizado, el sábado hacia el mediodía. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿pero qué sucedía el sábado? No, pues nos levantábamos, hacíamos unos ejercicios militares, nos bañábamos, preparábamos para salir, etcétera, etcétera, y tomábamos el desayuno, y nos formábamos, y rompíamos filas, y nos íbamos. Bueno, finalmente se acabaron las entrevistas, me firmó el acuerdo de donación, y entonces socialicé con su familia, porque normalmente, y eso sí lo proponía yo siempre, no podemos socializar, porque entonces se establece otro tipo de vínculo, es un poco como el psicoanalista, ¿verdad? Es que no se puede socializar. Entonces me invitó a desayunar a su casa con su esposa, y en la plática del desayuno, un almuerzo muy mexicano, me dijo, yo tengo una deuda con usted. Entonces me sorprendió y le pregunté, ¿por qué? Me dice, porque usted muy insistentemente, durante todas las sesiones de entrevista, fueron muchas, usted me preguntaba qué hacíamos los sábados. Y yo siempre encontraba una forma de salirme por la tangente, ¿no? No decir. Y entonces me dice, le voy a decir ahora qué sucedía los sábados. Y es cuando me dijo que toda la mañana lo que recibían es instrucción militar. Porque como tenían que ir a lugares muy alejados, donde estaban todavía las viejas guardias cristeras de los reaccionarios,
tenían que saber cómo defenderse. Entonces ahí tiene uno otro tipo de problema. ¿Cómo incluye esto en la entrevista? O por lo menos, ¿cómo rescata esta valiosísima información que no me la dio en el testimonio? ¿Sí? Y yo creo que cada situación y cada caso es absolutamente distinto, ¿no? Y parte del trabajo del historiador, por eso me preocupa tanto el tema de hacer historia desde el tiempo presente, es decir, desde la hora, ¿no? Porque a diferencia de que si trabajásemos el siglo XVIII, la Ilustración, o en fin, no sé, cada país tiene sus situaciones, nosotros la independencia, etcétera, nosotros estamos involucrados en lo que está sucediendo ahora, en lo que sucedía en el siglo XX y lo que está sucediendo en el siglo XXI. Y en esto, juega un papel muy importante el problema del revisionismo. Y si me permiten, quisiera mencionar otro caso que no es mío, porque sucede que es una de mis alumnas. Una de mis alumnas decidió hacer una historia, a base de entrevistas naturalmente, sobre mujeres guerrilleras en los 70 en México, tanto en el medio rural como en el medio urbano. A mí me pareció un tema fabuloso. Ella viene de una familia, digamos, de escasos recursos, con una situación muy complicada. Esta era una tesis de maestría. Y yo le dije, bueno, si tú encuentras a las voluntarias que quieran narrarte, muchas de ellas estuvieron en la cárcel, otras siguen siendo militantes, ya en partidos políticos, etc. Y para mi gran sorpresa, ella logró establecer una empatía y una, no transferencia, pero sí una comunicación extraordinaria con estas mujeres. Y entonces toda su tesis cambió, porque de sus planteamientos originales se fue a la manera de historia femenina o feminista, a la cotidianidad de esas mujeres. ¿Qué les sucedió a estas mujeres cuando se decidieron ir a la guerrilla? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó durante la guerrilla con las parejas? Si tuvieron hijos, ¿cuál fue la reacción de los hijos cuando finalmente las mujeres volvieron, fuese que estuviesen en la cárcel o finalmente rompieron con la pareja, con el grupo focalizado de lucha política? Y debo confesar que para mí fue una verdadera sorpresa, muy agradable, de darme cuenta que uno puede descubrir cosas extraordinarias en la historia oral, por el tipo de información que va recibiendo. Me quedo ahí para dar la palabra a los demás. Gracias Eugenia. Bueno, les recuerdo a quienes están participando que pueden hacer preguntas por el chat, después vamos a hacer una síntesis para volcarla a los expositores. Pablo, Daniel, Gabriela, ¿quieren agregar algún comentario sobre esto, o más que haya quedado pendiente sobre el tema compromiso? Yo, no sé, Pablo, Dani, si querían decir algo, pero yo algunas cosas tal vez que me quedaron como pendientes, y pensaba en cosas que dijo Eugenia y lo que dijiste Laura. Lo que hacemos es cierto que tiene que ver con nuestro lugar de origen y cómo nos formamos, y también con la mirada de nuestro propio compromiso, ¿no? Yo siempre dije que a mí me preocupaba el presente, y por eso estudié historia. Digamos, siempre me pareció necesario poder encontrar explicaciones a los procesos que nos brindan una realidad como la que atravesamos, y tal vez tener algunas pistas mayores que nos permitan una transformación. Y hacer historia siempre es un gran compromiso, y trabajar con procesos históricos recientes, donde tenemos que sí o sí recurrir a estas entrevistas, a estos sujetos, ¿no?, de carne y hueso, el compromiso es mayor. Es compromiso por muchas cosas. Primero porque la mayoría de los trabajos a los que se recurre con historia oral son procesos históricos o traumáticos, complejos, conflictivos, de sectores sociales invisibilizados, no incluidos, y por lo tanto es un desafío, ¿no?, a lo que había sido la forma tradicional de pensar la historia, y por lo tanto siempre hay que dar una disputa en ese sentido, y claramente expresa una sensibilidad de los investigadores por estas temáticas. Por otro lado, también, al ser procesos históricos recientes, siempre estamos sometidos a la lupa de aquellos protagonistas que pueden contar su verdad, y ahí Laura un poco la idea de lo de verdad, porque lo vivieron, ¿no? Esta idea de entrar en discusión sobre lo que los historiadores
podemos incorporar y traer a la discusión, al debate, siempre está sometido a discusión por otros que tienen su propia interpretación y que disputan lo que estamos diciendo. Yo a veces le digo a mis estudiantes, digo, a los físicos no les pasa esto, ¿no? Si un físico se pone a hablar de las ondas gravitacionales, nadie discute si eso está bien o está mal. En cambio, a los historiadores siempre aparecen versiones, interpretaciones o discusiones, incluso a veces con estudiantes acerca de los procesos históricos que describimos. Y todo el trabajo que tiene que ver con nuestros entrevistados nos implica una gran sensibilidad y cuidado de esa memoria, sobre qué hacer con ese testimonio, cuánto compartirlo, cómo reflejarlo. Pero hay algo que por ahí, no sé si lo dijo Laura o Daniel, a mí me quedó sonando y me pareció muy significativo, y tal vez quería contar un poquito mi experiencia, porque si bien yo me formé en Buenos Aires, y hice mis primeros pasos en Buenos Aires en el marco del programa de Historia Oral, hace 8 años me trasladé a Tierra del Fuego y estoy trabajando en un espacio que es muy distinto al en el que yo me había formado, y la historia oral para mí me sirvió muchísimo para romper prejuicios, ¿no? Esto que decía, uno imaginaba desde la historia porteñocéntrica que la formación del Estado es igual en todos lados del país, ¿no? Y que la presencia del Estado está consolidada para determinado momento, que las dictaduras se vivieron igual en todos los lugares del país, que la transición a la democracia se dio de todos lados, que el movimiento obrero es igual en todos los lugares del país. Y para mí el trabajar con historia oral me permitió superar mis propios prejuicios, hacerme preguntas, mirar distintas realidades, aproximarme a los entrevistados y ver que había cosas que yo desde Buenos Aires, por ejemplo, la guerra de Malvinas o los conflictos bélicos, se veían de una manera, y en Patagonia o en Tierra del Fuego se perciben y se viven de otra manera, y por lo tanto ha permitido como superar no solamente mis propios prejuicios, sino también entender la conformación de una realidad en regiones muy alejadas, tal vez estos lugares centrales en la producción del conocimiento histórico, que tiene particularidades que la distinguen, pero que también las hermanan, ¿sí? Entonces poder comprender en esta historia total, que elaborar de qué manera se incorporan esos procesos regionales, locales, en esos grandes procesos históricos, ¿no? Y con qué particularidades se distinguen y en qué cuestiones se hermanan. Y en esto, pensando nada más en algunas cuestiones de cómo uno se hace preguntas del presente, acá en Tierra del Fuego se han llevado, hay una gran cantidad, me acuerdo que en una mesa en la que compartimos con Laura, yo fui un día a unas jornadas y yo dije, en Tierra del Fuego hay para hacer de todo, ¿no? Movimiento obrero, sobre el tema de la dictadura, la transición a la democracia, y yo estaba como angustiada por la cantidad de cosas y decía, bueno, es la envidia de todo historiador, hay un montón de temas para trabajar, y es verdad, hay mucho para trabajar. No había hasta hace 8 años un centro de investigación en el campo de las ciencias sociales, porque no teníamos una universidad propia que abordara, sí, había tradiciones en otros campos disciplinares, pero no en la investigación histórica, y por lo tanto el desafío que tenemos desde la universidad y del programa de historia oral del profesorado es avanzar en esto, pero como contar algunas cuestiones que van apareciendo. Uno hace entrevistas por distintos proyectos de investigación que lleva adelante, y una de las cuestiones, los que sean de comunidades chicas o de reciente poblamiento sabrán de lo que hablo, se hace mucho entrevistas a los llamados antiguos pobladores, ¿no? Y entonces una de las cuestiones es qué características tienen estos antiguos pobladores, desde cuándo se empiezan a hablar de antiguos pobladores, ¿no? Dónde se define quién es antiguo, por qué es antiguo, en referencia a qué. Pero una de las cuestiones que se hace en la entrevista era para constatar el discurso, desde el presente que hay tal vez de las instituciones estatales sobre los antiguos pobladores, y pensar la propia percepción que tienen los antiguos pobladores de ellos mismos, ¿no? Y entonces el discurso oficial por lo general es un discurso que celebra, que homenajea a los antiguos pobladores, recordando a estos pioneros que vinieron a poblar Tierra del Fuego en un momento donde era verdaderamente difícil y hostil vivir en Tierra del Fuego, ¿no? Y entonces hay un discurso de homenajear y celebrar a estos pioneros que vinieron en un momento muy, muy difícil. Cuando uno entrevista a los antiguos pobladores, llegados allá a fines de los años 40, especialmente una corriente migratoria italiana importante que llega en el año 48-49, o chilenos que llegan a Tierra del Fuego donde se produce el cierre del penal, la experiencia que ellos relatan es muy distinta. La experiencia que ellos relatan es venir de Europa de posguerra, donde la estaban pasando muy mal,
y llegar a una región que incluso hasta por una cuestión geográfica les recordaba el norte de Italia, que por lo tanto había una cercanía, que hasta podían tener algunos pequeños ahorros para enviar a su familia que la estaba pasando pésimo en Europa, o con la comunidad chilena que llegaba justamente por oportunidades laborales que se abrían en Tierra del Fuego una vez que se producía el cierre del penal y que por lo tanto había una demanda de trabajadores. La vivencia de ellos era muy diferente a esa idea de adversidad y contexto hostil con el que se instalaron en la región. Entonces, en los trabajos, cuando decimos con historia oral, decís, bueno, el discurso oficial no es un discurso oficial planteado de homenajear a los antiguos pobladores porque ellos superaron adversidades. El discurso oficial está dirigido a los recientes pobladores, que están llegando, que llegaron en los años recientes a la isla, a los que se les plantea la idea de no se quejen, no reclamen, no protesten por las condiciones, miren cómo otros que llegaron en otro momento, ¿sí?, asumieron y aceptaron ciertas condiciones para forjar un lugar. Ahora, estas cuestiones que aparecen tal vez en el trabajo de interpretación de la entrevista, discutirlo o confrontarlos con los discursos oficiales actuales que muchas veces aparecen, nos obligan un poco a esta idea de pensar el rol del historiador, ¿no? Y decir al historiador, bueno, en este contexto, ¿qué está queriendo aparecer y cómo se está queriendo, o cómo se ha logrado establecer estos discursos sobre la mirada de ese pasado para darle un sentido que tiene que ver mucho más con el presente que con el pasado? En esto, bueno, trabajar con historia oral desde un lugar tan distante como Tierra del Fuego es un gran desafío, es una gran aventura porque hay todo como un campo por desarrollar, hay mucho para aprender de regiones cercanas que seguramente han vivido experiencias similares, de las cuales tendremos mucho para aprender, pero creo que tiene que ver también con un gran compromiso por atender puentes, ¿no? Y que por lo menos en las zonas distantes, aunque estemos lejos, no estamos aislados, y poder tender puentes en esa gran integración de lo que es la historia de nuestro país, ¿no? Y de qué manera se suma en esta historia regional tan periférica y tan alejada de los centros de producciones académicos. Así que bueno, ese ha sido como el viraje en este último tiempo, en mi trabajo en particular en historia oral. A mí eso me pareció muy interesante cuando te escuché hablar incluso de las temáticas de quienes estaban migrando después de la transición, ¿no?, democrática a Tierra del Fuego. Me parece que esto que vos estás planteando es casi un paradigma, ¿no?, de algunas discusiones respecto de la centralidad que tiene la historia regional para pensar los problemas de una pretendida historia nacional. Y por otra parte también pensaba en cómo trabajar con fuentes orales no solo nos permite, sino me parece que nos obliga a pensar periodizaciones mucho más largas. Si nosotros estamos haciendo una entrevista en el presente sobre un problema, digo, me ha ocurrido, ¿no?, una trabajadora a la que le pregunté sobre conflictos laborales en una localidad del sur de Santa Fe, una ciudad industrial pequeña. Entonces, me hablaba de esos conflictos de 1974, 75, pero de golpe, o no tan de golpe, su relato se discontinuó y comenzó a hablar de los conflictos ocurridos poco antes de la instalación de esa acería que en los 70 fue centro del conflicto. Entonces, volviendo a escuchar esa entrevista y afortunadamente pudiendo hacer una nueva entrevista con esta trabajadora, digo, esa pregunta, ¿no?, extendió la periodización de mis preocupaciones necesariamente unos 30 años hacia atrás. Pero además me obligó a preguntarme por qué ella estaba haciendo esas reflexiones en el 2008-2009. Entonces, a mí me parece que respecto de la cuestión metodológica también es una precaución, un aporte, pero además también, digamos, otra exigencia que me parece que tenemos quienes trabajamos con fuentes orales para construir una historia oral que no puede quedarse en los márgenes o los corsets de cierta periodización. No digo con esto que quienes no recurren a las fuentes orales no revisen también sus periodizaciones, claro que sí, pero me parece que esto nos obliga, ¿no?, a traerlo, y hay un relato de Portelli que da cuenta de esto cuando él
relata parte del proceso de la investigación y la escritura sobre las fosas ardeatinas, ¿no? Y cómo una persona a la que estaba entrevistando sobre lo que había ocurrido con toda su familia, muerta, digamos, asesinada en la fosa y en Auschwitz, lo traía a un problema propio de esta trabajadora en el presente. Entonces, me parece que ahí hay una permanente dinámica y movilidad metodológica, pero que también habla del compromiso y de la seriedad que tenemos que tener respecto de esa parcialidad de la que mencionábamos antes, me parece, ¿no? No sé, Posi y Daniel, ¿qué piensan? Tres cositas breves, aunque empiezo por lo último, vos planteabas de la periodicidad. Creo que es un tema importante a tener en cuenta, el tema de la dificultad de trabajar con periodizaciones cuando uno trabaja con fuentes orales, digo, porque obliga más largas, porque a veces son demasiado largas y hay que fraccionarla, pero que además me parece que engancha con algo que me parecía, que yo diría, más que compromiso, alguna de las problemáticas que me parece que, por lo menos que a mí me dan vuelta, y que no digo que jamás se tomaron en cuenta, pero que me parece que son importantes, y últimamente le estoy dando, me dan vuelta más en la cabeza. Una que juega con esto de los tiempos y que tiene que ver con esta cosa de que toda historia se hace desde el presente. Genial, compartimos eso. Ahora, que en ese sentido, cuando hacemos una entrevista, la hacemos desde el presente, y el que contesta desde el presente. Los que trabajamos con historia oral, los que no trabajan en historia oral, también pueden, 20 años después, volverle a hacer preguntas, pero al mismo documento. Los que trabajamos con fuentes orales, o por lo menos a mí me ha pasado, por el tiempo, digamos, entrevistamos desde distintos presentes a mismas personas que nos contestan desde distintos presentes. Digo, el plazo máximo en mi caso fueron 23 años, primera entrevista 95, segunda 2003-2004, tercera 2018. Y me parece que, digamos, hay una cuestión ahí, a la que se le puede sacar mucho jugo, digamos, en estas nuevas entrevistas a las mismas personas. Otra cuestión tiene que ver, que me quedó de la anterior, es sobre la entrevista, si existe una historia oral latinoamericana. También creo que sí, y creo que no podría ser de otra manera. ¿Por qué? Porque hay unos temas y unos compromisos muy latinoamericanos. Y como la historia oral, más o menos acordamos, que no es básicamente o no es solamente una metodología, sino que es algo que permea todo lo que hacemos, que haya ciertos temas y ciertos compromisos más o menos comunes en los distintos territorios de América Latina, fueron generando, ¿sí? Una problemática y unos ejes alrededor de los cuales nos sumamos. Y la última cuestión es algo que últimamente me da vuelta a la cabeza, y que juega con, o es una manera de retomar a esta altura sabemos que ingenuo darle voz a los que no tienen voz. Y que en realidad tiene que ver con un proceso que fuimos haciendo en estos 25 años, en el marco del Archivo Histórico de Cooperativismo de Crédito. Más allá de que la idea inicial, ya hace 25 años quedaba claro que no era darle voz a los que no tienen voz y demás, sí hubo una preocupación en la búsqueda de quién entrevistar, de darle voz a esas instituciones que, digamos, del cual había una documentación muy escasa, con toda esta perspectiva. 20 años después, 20 años después,
tengo un archivo con 230, 200 hombres que testimoniaron y unas 15 mujeres. La perspectiva de género, digamos, me llevó a ver que había que fue un cómplice, ¿sí?, de una invisibilización que había en esas instituciones por reproducir la lógica de las instituciones al momento de entrevistarlas, ¿sí?, al momento de requerir quiénes podían ser los testimoniantes, que por otro lado era una problemática que por ser un movimiento social esparcido por todo el país, yo no podía, en la mayoría de los casos, chequear, verificar posibles entrevistados. Desde, digamos, lo que hoy se llama perspectiva de género, estamos tratando en la medida de lo que se pueda de recuperar esa presencia invisibilizada en las instituciones, que tenía que ver básicamente como en cualquier otra con que en los cargos formales solo había hombres y las mujeres participaban, pero sin esa formalización en los cargos, pero me lleva me fue llevando, y no tengo una respuesta, a repensar el concepto de perspectiva, no solo de género, de perspectivas, de cómo las perspectivas desde las cuales armamos nuestro programa de trabajo, en el caso de un archivo, nuestro esquema desde el cual hacemos una investigación, cómo introducir esta variable de perspectiva para evitar esto, ¿sí?, para evitar el reproducir la lógica interna de las propias... básicamente cuando trabajamos con instituciones, con movimientos sociales, con partidos políticos, creo que vale para sindicatos, vale para cualquiera de estos, también para historia de empresa, si nos vamos a la historia económica más dura, cómo agregarle esta otra cuestión a nuestras entrevistas. Nada más. Bueno, a ver, venía tratando de decir cosas. No quiero adelantar cosas porque tengo que volver a hablar en 3 semanas. Pero de todas maneras, me parece que hay tres cosas que son importantes. La primera, la historia oral implica una renovación de los estudios históricos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque para hacer historia oral mejor buceas un poco en antropología, en análisis del discurso, en cuestiones literarias, en estudio del folclore, en tradiciones, etcétera, de lo cual la historia oral una de las cosas que hace es quiebra fronteras disciplinarias, hace enfocar la disciplina y los estudios históricos desde un lugar bastante más amplio y bastante más rico. Esto en general. Le hace, por ejemplo, y para ser muy breve, José Andrés Moreno, un colega español, acaba de publicar un largo libro sobre las fotos de los familiares represaliados después de la Guerra Civil Española. Él se estudia fotos, pero las fotos sin los testimonios de las familias no tienen sentido. Y esto implicó que él tenía que ver desde historia del arte hasta historia de la fotografía, hasta entender y poder analizar lo que estaba diciendo la gente, lo que decía, lo que quería decir y lo que implicaba entre líneas. La segunda cuestión es una pregunta que hizo una de las participantes. La historia oral convierte repentinamente a la gente en protagonista de la historia. Nos han enseñado básicamente que la historia la hizo en México Benito Juárez sin nadie, o San Martín en la Argentina sin nadie. Y la realidad de Ahora con López Obrador. Ahora con López Obrador. López Obrador. Esto implica algo importante. De repente la gente no elite, digamos, descubre que ellos también aportaron a la historia, que ellos también construyeron la historia nacional y que ellos también son parte de esa historia.
Esto es fundamental porque implica un nivel de empoderamiento de la gente común que de otra manera ha sido negado por la historia tradicional. La tercera cuestión que quería hacer una referencia en general. Venimos hablando de historia desde el presente, historia del presente, que no son la misma cosa, historia oral, etc. A ver, yo hago historia, no hago historia oral. Hago historia oral también, pero como hago historia social o puedo hacer historia económica. Pero yo soy historiador y no acepto que me encasillen en un lugar que implica niveles de discriminación. O sea, la historia tradicional positivista considera básicamente que hay historiadores de primera y de segunda. En este caso muy concreto, la historia oral sería de segunda. A veces ni siquiera historia. Un colega, Juan Carlos Corol, titular de la Cátedra de Historia de América Latina Contemporánea en la Universidad de Buenos Aires, por suerte ya no más, un día me dijo que él pensaba y estaba convencido que yo era politólogo y no historiador a secas, porque me dedicaba a esas cosas de testimonios y cuestiones similares. Me encantó, me pareció patético el hombre, además de ignorante. En eso, además, en historia del presente, a mí también me llamó la atención. Yo siempre me dediqué a la historia post-Segunda Guerra Mundial, en la Argentina, en Estados Unidos, etc. Y un buen día descubrí que esto era historia del presente. ¡Wow! Yo sigo haciendo historia, sea historia de la guerrilla o sea tratar de analizar a Trump y por qué aparece Trump el día de hoy, por qué los obreros norteamericanos votaron a Trump. ¿Y por qué no se puede? Bueno, porque son trogloditas. Pues, un detalle. Pero a lo que me quiero referir es que nosotros tenemos que adoptar las perspectivas género, negro, raza, economía, sociedad, oralidad, etcétera, para ver temas específicos, pero que ese encasillamiento no debería resignar nuestro rol como historiadores y nuestra disputa por la historia en general. Esto a veces lo perdemos de vista y discutimos solo entre nosotros. Y creo que no debería ser así. Vuelvo a insistir, yo soy historiador. Quizás lo mío, perdón, y la dejo hablar, doña Eugenia, lo mío es porque me formé en varios lugares distintos. Y eso me implicó abrevar en experiencias muy variadas y muy distintas, en general bastante más avanzadas que la de la Argentina. Eugenia, usted quería decir algo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos historiadores, punto. Sí. Como decimos en mi país, cada quien mata pulgas a su manera. O sea, con qué recursos te vales, qué elementos usas, qué periodo defines, qué tipo de historia quieres hacer. Eso es un asunto absolutamente subjetivo también de la ética del profesional, del historiador. Yo no creo que existe esa cosa llamada historiador oral. Eso me parece verdaderamente un absurdo. Para mí la historia oral es una forma de aproximarme a las posibilidades de las fuentes y sobre todo a los sujetos vivos, digamos, para tratar de entender, no nada más lo que me están diciendo los libros o los testimonios escritos. Esto me lleva a un comentario que yo quería hacer, si se me permite, y es poner el ejemplo, para mí, extraordinario de Raphael Samuel, gran historiador del movimiento obrero inglés. Cuando uno piensa en Raphael Samuel, uno tiene que saber que el hombre no solamente estaba en Oxford, sino pertenecía a una de las familias más de la élite inglesa que puede existir, y es el creador del primer proyecto de historia oral hecho por trabajadores, ¿sí? Es decir, él enseña a los trabajadores en una especie de workshop, en un taller, cómo ellos pueden entrevistar a otros. Y entonces la perspectiva de este hombre cambia absolutamente por completo. El otro tema es, han hablado, por ejemplo, Gabriela y Laura lo mismo, y claro, también Daniel, de sus experiencias personales. Yo quisiera traer a colación en la contraparte, es decir, cuando hacemos historia, ya no le quiero poner historia, cuando hacemos historia que no nos corresponde, que no es la nuestra,
porque yo he tenido esta experiencia de maneras distintas, con presas políticas, vivencias muy específicas en Cuba, no son mis países de origen, presas políticas en Chile, perdón, no es mi país, no soy una experta en sus historias, por una serie de condiciones, y esto salía en el libro que coordinó Pablo, yo tuve que entrevistar a estas mujeres y me obligaron a ver el mundo de manera distinta. No se cerraba, había una enorme necesidad de ampliar el panorama y la situación en la que vivían. Unido a esto viene el tema que mencionas, Pablo, de la fotografía. Tú sabes perfectamente bien que yo me dedico también al estudio de qué nos dicen las fotografías, porque una fotografía puede decir más que 1000 palabras, y cuando casualmente tienes la suerte de que un informante, testimoniante, te dé fotografías, tú puedes encontrar en esas fotografías una riqueza incalculable de información. Yo trabajo ahora, trato de hacer una historia de la infancia, y creo que uno de los elementos más importantes con los que he trabajado son con las fotografías, fotografías de niños de uno y otro lado. Y luego, me parece que la historia oral está en permanente, vamos a decir, en una batalla permanente por la renovación de los estudios históricos, por tratar de que se tengan más fuentes. Repito, no sustituyen a los otros elementos. Y estoy de acuerdo contigo, yo soy historiadora, a mí que no me pongan a calificativos de ningún tipo. Y tengo una pregunta para el panel, para todos. ¿Qué sucede cuando la memoria es la tuya? Porque yo tuve esa experiencia. Por una serie de circunstancias muy personales, tuve que quise construir la vida de mi padre. Y eso, mi padre nace en el momento que matan a Madero en la Ciudad de México, y eso también, ya esto es muy freudiano, pero me lleva a dedicarme al siglo XX mexicano y a la revolución. Pero ¿qué sucede cuando la memoria es parte de ti? Ya no estás frente a un sujeto que te es ajeno. Te puede interesar mucho el obrero, la cooperativa, las huelgas, las guerrillas, etcétera, sino cuando tienes o decides construir una historia que te pertenece. Aquí está el tema que siempre nos ha preocupado de la famosa objetividad o la imparcialidad, que yo creo que son dos absurdos, pero en fin, creo que esto es muy importante, porque uno puede construir historias próximas a partir del trabajo de la historia oral. Újule, a ver, mira, újule. De caída, porque si no, no me dejan hablar. No. Lo de újule es muy mexicano, ¿eh? Yo siempre hice historia a partir de la propia memoria y experiencia. Cuando hice historia obrera, lo hice a partir de mi experiencia como obrero durante casi 15 años. Cuando hice historia de la guerrilla, la hice a partir de la experiencia militante propia. Es bien complicado, es bien complicado, pero al mismo tiempo lo que en mi caso sí me hizo la historia oral es desafiar la propia construcción de la memoria. O sea, no negar mis recuerdos, sino la memoria que yo había construido a partir de los recuerdos. Y en la medida que pude cuestionar esa memoria que yo había construido, o sea que una cantidad de cosas que no se condecían con los datos que yo iba recabando o con las memorias que habían construido otros testimoniantes, creo que pude hacer una historia bastante más rica y más compleja. De hecho, en mi caso creo que mi historia se nutre mucho de mi experiencia personal. No lo niega, se nutre de ello. Por eso cuando dicen la historia empieza cuando termina la memoria de mi abuelo, me parece poco cierto. De hecho, es poco práctico. Michelet escribe la historia de la Revolución Francesa de la misma manera que Eugenia Meyer se dedica a la Revolución Mexicana, porque su padre fue general de Napoleón. Sí,
Claro, y lo mismo una cantidad de otra gente. Está claro que la experiencia personal puede llevarte a hacer mala historia, cuando forzás los datos para que se acomoden a tu Me gusto, conviene. claro, o a tu propia construcción, Sí. pero no necesariamente lo niega, al contrario, se nutre de eso, creo yo. Decías. Yo enseño historia en una pequeña localidad que es una comunidad obrera. Y la mayor parte de los estudiantes y las estudiantes son trabajadores, muchos de ellos obreros, de las dos fábricas más importantes de la región, Asindar y Ternium la Exomisa. Y entonces, uno de ellos hace varios años estaba dudando si entrevistar al padre o no. Quería investigar la huelga de 1991 en el proceso de reconversión productiva de Asindar. Entonces llegó un día a decirme, profesora, no sé qué hacer, mi papá miente, porque su padre era obrero de Asindar. Bueno, en el curso se había dado una discusión acerca si él debía entrevistar al padre o no, pero lo interesante que era, digo, ¿por qué decís que tu papá miente? Porque me dice que él nunca fue a la olla popular. La olla popular fue un proceso largo y sostenido por buena parte de la comunidad y las familias obreras. Dice, y yo lo recuerdo muy bien porque para mí ir a la olla era un momento de felicidad. Yo no tenía noción de la tremenda crisis que estábamos atravesando. Entonces yo iba y me encontraba con los hijos de los otros obreros, compañeros de mi papá, y corríamos y sacábamos y mirábamos la olla. O sea, lo que para este estudiante, hoy obrero de la misma fábrica, había sido un recuerdo infantil fascinante, bueno, en la memoria del padre era o un olvido, o un silencio, o una negación. Y esta es una anécdota preciosa, pero hay unas cuantas sobre esto, en el cual lo que aparece otra vez es la cuestión de, bueno, no era así, esto no es la verdad, o esto, ¿no? Bueno, yo estoy segura de que mi padre miente, porque todos fuimos a la olla. Es otra verdad, ¿no? Perdón, yo veo que hay muchísimos chateos. No sé si debemos... Yo le iba a pedir a Luisina, que junto con Aldana nos están haciendo tremendo favor de asistirnos, que nos presente una síntesis de las preguntas o los comentarios del chat. ¿Puede ser, Luisina? Sí, hola, un gusto. Bueno, primero decir que hay muchos agradecimientos a este encuentro. Segundo, algunas cuestiones las estuvieron contestando, creo. Nancy, que es antropóloga, hacía mención a lo que produce en los interlocutores y cómo la práctica de recordar y olvidar se transmuta en muchos sentidos, en lo que implica las miradas, las posturas, los gestos. Y hay una pregunta acá que es, ¿qué relación significativa hay entre la perspectiva decolonial y la historia oral? Y también, pero Pablo ya algo contestó, ¿creen que tener, bueno, tan de cerca la experiencia y problemáticas vividas influyen positivamente o plantean problemáticas a la hora de hacer las entrevistas? Pablo ahí justo contestó. Así que bueno, eso es lo que aparece por acá. Yo quería preguntarle a Eugenia, ¿qué lugar, qué importancia le otorga ella a las emociones y a los sentimientos en las entrevistas? Y bueno, de alguna manera con esto que estabas contando de la historia de tu papá, cómo trabajar esas emociones y esos sentimientos de alguna manera tuyos en esa reconstrucción de esa historia que estás pensando hacer. No sé si hay alguna otra pregunta para ir escribiendo en el chat luego de que respondan. Bueno, respondo, ¿sí? Sí. Bueno, el caso que yo mencioné de mi padre, no parte de una historia oral, que voy a explicar. Cuando mi padre ya estaba muerto y yo decidí en el centenario de su nacimiento escribir una biografía suya, porque pues obviamente el siglo que él vivió es el siglo que yo trabajo históricamente, la temática es la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, y después contemporánea.
Claro que hay yo creo que en todo proyecto de investigación está involucrada las emociones y la parcialidad. Es decir, ¿por qué me interesan ciertas cosas? ¿Por qué no me interesó nunca la historia política? Etcétera. Lo que funcionó en este caso, el libro ya fue escrito hace mucho tiempo, se publicó en 2013, es una biografía de mi padre y es una biografía que yo pude armar de un rompecabezas de mi propia memoria, de los relatos de mi abuelo paterno, que era un inmigrante que llegó a México al momento de la Revolución. Mi padre nace, como decía yo, el día que mataron a Madero, el 22 de febrero de 1913. Yo soy ya una segunda generación nacida en México, que eso es una cosa extraña. Y mucho de lo que pude reconstruir era de las historias que a mí me narraba mi abuelo, que es un nombre muy complicado, algo de lo que me contaba mi padre, y quizá lo más difícil fue imbricar la vida de mi padre con la historia de México, porque obviamente ninguna de las vidas que nosotros, cuando hacemos geografía, se puede pensar en hacerlas si no la involucramos o la imbricamos con lo que le está sucediendo al país, ¿no? Pero yo creo que la pregunta va más allá, lo que me preguntas sobre las emociones. Yo en un texto que escribí que me pidió Pablo, y le agradezco para que participara en algo así como, ¿cómo se llama? El compromiso del historiador, ¿o cómo se llama? Ir con la esperanza, el compromiso del historiador. Bueno, yo opté por narrar dos experiencias fundamentales para mí, que fueron entrevistar a una presa política chilena, todo lo que le pasó a esta mujer. La entrevisté y no la volví a ver en mi vida, pero pude averiguar lo que le sucedió después, que es terriblemente trágico. Y la otra es que en el año de 1976, por una circunstancia muy particular, el director del Instituto de Antropología, invitado a Cuba, no pudo ir y entonces me mandó a mí. Entonces yo enloquecí, me enamoré, tuve un romance fantástico con la Revolución Cubana, me inventé proyectos, etcétera, e hice sin haber estado haciendo nunca en mi vida historia de mujeres, ni feminismo, ni nada, decidí hacer una historia de mujeres en Cuba, que se publicó como un libro que se llama El futuro era nuestro, y grabé a 8 mujeres cubanas. Yo nunca había tenido una experiencia tan fuerte emocional como grabar a estas mujeres totalmente distintas, de edades diferentes. Y yo creo que esa experiencia me enseñó muchísimas cosas como historiadora y me olvidé por completo, claro, de la llamada objetividad y la imparcialidad, ¿no? Que no tiene la menor importancia hoy día para mí, ¿no? Entonces yo creo que sí influyen las emociones y también influye otro tema muy complejo que es la complicidad. Hay empatía y puede haber complicidad con los informantes. Esto tiene que guardar una distancia cuando ya trabajamos. Como decía Daniel, una cosa es hacer tus archivos de historia oral y otra cosa es después trabajar, ¿no? Con esos materiales. Y cuando uno trabaja con esos materiales, tiene que guardar una distancia, porque ahí no solamente fue interesante, fue fascinante, pero fue verdad. Lo que me dijeron fue absolutamente, es cierto, es factible, o nada más es su verdad, ¿no? Igual que lo que platica Laura de este muchacho que decía, no es cierto lo que dice mi padre, me está mintiendo, ¿no? Entonces, claro que las emociones se involucran, porque nosotros somos historiadores, pero no somos robots, ¿no? El hecho mismo de por qué nos ocupamos de cierto periodo, qué decidimos trabajar, qué fuentes usar, ahora que somos tan especialistas en tantas cosas, a qué tipo de historia quiero hacer, etcétera. Claro que influyen las emociones. A ver, yo te agrego una cosita. Yo trato de explicarle a mis estudiantes, o trataba, porque ahora me jubilé gloriosamente. Pero sigue siendo maestro. ¿Quién sabe? Sí, algo que es fundamental. En la historia no hay plata, no hay poder y hay poco prestigio. Si tú no quieres hacer una diferencia en la sociedad, no hagas historia. Dedícate a ser economista, sociólogo
o una cantidad de otras profesiones que son más rentables y menos útiles. La historia es lo que constituye la sociedad. En ese sentido, el historiador, el buen historiador, se involucra con el tema y le mueve el estómago. Lo hace llorar, lo hace emocionarse, lo hace crear y persigue su investigación durante años porque quiere decir algo que con eso cree que va a aportar algo distinto. Tú mencionabas a Rafael Samuel hace un rato. Rafael Samuel tiene un librito maravilloso que se llama El mundo perdido del comunismo inglés, donde él incluye, por una de las preguntas, cartas, poemas, cuentos, cosas y testimonios para contar no solo ese mundo de la militancia del comunismo inglés, sino su militancia en el comunismo inglés y el de su familia. Digamos, objetiva, imparcial. A ver, no es imparcial para nada. Sí tiene niveles de objetividad, o sea, no miente, no te cambia los datos ni inventa las fuentes. Él utiliza las fuentes como buen historiador para contar una historia y tiene un criterio de verdad en torno a eso. Esto es una historia maravillosa y bien interesante. Él era una persona maravillosa. Era un espectáculo, sí. La verdad que sí. Tenía un noblesse oblige no visto el día de hoy. Un personaje chistosísimo, sí. Punto. ¿Tenemos más preguntas? ¿O terminamos? No, preguntas no, ya no hay. No sé si Gabriela o Daniel quieren agregar algo. Yo volvería a la pregunta que hizo Eugenia, ¿qué pasa cuando uno trabaja su propia memoria? Lo mío no fue freudiano, mi analista era lacaniana, así que por ahí hay alguna variante en eso, pero ella sostenía a partir básicamente de mi relato, me aseguraba que era la única persona dedicada a la historia que le había tocado analizar, que así como hay toda una fantasía de que los psicólogos estudian psicología para resolver sus problemas, por lo menos era una fantasía bastante común en mi generación, digamos, o, no sé, una fantasía, era casi una acusación, digamos, ¿no? Vos hacés psicología porque no tenés resuelto un montón de cuestiones, que los historiadores hacíamos historia porque queríamos recuperar, digamos, recuperar algo que teníamos en la memoria bailado. ¿Y esto de dónde surgía? Yo nunca hice, y creo que es desde otro lugar lo mismo, nunca me puse en esa situación de tener que trabajar con mi memoria para hacer la historia de mi viejo o mi vieja, digo, quizá en línea con lo que decía Pablo hace un rato, porque no eran personajes centrales de ninguna historia, digamos, eran así del montón. Sin embargo, yo hablaba de historia del cooperativismo, particularmente el grueso de mi investigación tiene que ver con el cooperativismo de crédito, creado por inmigrantes rusos, socialistas o comunistas, que se mataron entre sí, digo, que se peleaban entre sí permanentemente como corresponde. Mis 4 abuelos y abuelas, mis 2 abuelos y mis 2 abuelas, eran rusos, familia de mi mamá socialista del Bund, para algunos decir, el socialismo judío, alguna vez lo conversamos, por eso te lo marcaba, alguna vez compartimos una cena y hablábamos de eso, y familia paterna PC. Decir que, digo, no tiene algo que ver el objeto de estudio y los 250 entrevistas, digo, en realidad fue al revés. En mi caso, las entrevistas me ayudaron a reconstruir y a completar lo que el único abuelo que me pudo contar algo me lo contó, y no tiene que ver solo con la historia oral, porque vía bibliografía, por razones casi obvias, y con 0 entrevista, digo, 0 historia oral, mi otro tema que siempre me atrajo es la Revolución Rusa. Mi abuelo vino en 1919 a la Argentina. Y no tiene, o sea, que no me parece que sea solo una particularidad de la historia oral, hay algo de reconstruir, de
completar algunas cosas que tenemos en nuestra construcción social, ni siquiera por ahí yendo más allá de la memoria, en reconstruirnos socialmente o construirnos y completarnos socialmente, que tiene que ver con el objeto de investigación, digo, con lo que uno elige investigar, conocer, leer, digo. Y rescatar tus raíces. En mi caso, yo diría, ni siquiera es completarlas, me parece, porque en algunos casos la necesidad es de rescatarlas, en otros es de completarla, digo, ¿no? Un poco eso, de ponerle el contexto en otro sentido, poner esa experiencia de la migración, esa experiencia de la militancia política, de la militancia en movimientos sociales, en un contexto que trascienda lo familiar o la memoria individual. Digo, y yo reconociendo que obviamente hay algo en las preguntas, a los entrevistados y en las preguntas a los textos sobre la Revolución Rusa, que es por qué mi abuelo se vino, ¿sí? Digo, al libro y cómo y de qué manera se vivió la colonización en Entre Ríos y cómo se construyó ese cuerpo cultural, social, económico que surge de ese contexto. Sí, porque de ahí avanzas de la memoria individual a la memoria familiar a la memoria colectiva, ¿no? Entonces son tres instancias diferentes, ¿no? Que se van avanzamos y volvemos, me parece que hay siempre un camino de ida y vuelta permanente de lo individual a lo más general y realimentar lo individual, digamos. Sí, eso me parece interesante. Yo recordaba cuando empecé a hacer historia sobre las organizaciones armadas, la mayoría de las entrevistadas, los entrevistados me preguntaban si yo era hija de desaparecidos, si yo era hija de militantes, si yo tenía algún vínculo personal con el asunto, pero me parece que eso tiene más que ver con el contexto en el cual en esos años, a fines de los 90, la mayor parte de quienes investigaban estos temas, yo diría casi en su mayoría, tenían algún vínculo, ¿no? De una cercanía afectiva familiar con aquellos procesos. Bueno. Yo tengo dos preguntas de carácter técnico. Sí. Primero, ¿cómo me puedo conectar a las siguientes sesiones? No voy a participar, pero me interesa escuchar. Pero es el mismo link, Eugenia. Ok. El mismo link, está el programa con los horarios, yo lo vuelvo a pasar cada semana, con las diferencias horarias de la mayor parte de los países latinoamericanos. Así que eso van a ver que la información, si hay algo que, una de las cosas que caracteriza la eficacia de esta institución, de este instituto, es la rigurosidad con que se divulgan las actividades y demás. Así que en eso tenemos un equipo de lujo, así que, pero el link es el mismo link para todas las sesiones. Y me mandas el programa. Sí, claro, claro. Y una segunda pregunta, pero eso es muy personal. Veo que tenemos 36 o 38 chats. ¿Yo puedo entrar a leer los chats? Yo lo que puedo hacer, porque esta sesión se está grabando, entonces, lo que puedo hacer es enviarte el texto del chat. Claro, hay una cuestión. Cuando se graba video, se graba audio, y se guarda el chat también. Es decir, que la copia de lo que se recibe es también el chat. Así que se te puede enviar en un formato de texto el chat completo, sin ningún inconveniente. A mí me interesa mucho la dinámica y la retroalimentación de las preguntas que hicieron, en fin. Perfecto, te lo vamos a enviar. De hecho, Ana Paradiso, quien se encarga de esto, ofreció a subirlo a nuestro canal de YouTube también, así que vamos a hacer una síntesis seguramente, pero la grabación del chat te lo envío. Porque ya tenemos 41 ingresos. ¿Cómo? Ya tenemos 41 personas que participaron. Sí, hubo 60 y pico, y ahora hay en la sala de espera hay una cantidad de personas que yo no sé si equivocaron el horario de inicio, pero bueno, hay como más de casi 40 personas esperando. Y aquí pregunta Jazmín Guadalupe Morales, el programa lo podés encontrar en el ISIR, en la página de Facebook del ISIR, que es nuestro instituto, y aquí te anoto
las siglas, ISIR-CONICET. Allí está el programa y cada semana se va a actualizar cada una de las intervenciones. Sí, también están en Instagram, colocada toda la información. Es Bien. cierto. Y Modernos bueno, en Rosario. no más. ¿Cómo? Qué modernos que son en Rosario. La vanguardia. La vanguardia con el rosariazo y con las... Así hemos sido. Yo no tengo más que agradecerles su participación, Eugenia, Gabriela, Daniel y Pablo. Bueno, con Pablo, Daniel y Gabriela hemos compartido muchas instancias y somos viejos amigos y compañeros. A Eugenia la conozco hace muchos años, pero bueno, esto no era recíproco, así que muy, muy agradecida de la generosidad con la que aceptaste la invitación. Estoy encantada. Para nuestros estudiantes, además, ha sido también un lujo, como siempre, poder escuchar a quienes leen, así que estoy muy agradecida por su participación. Y Gracias bueno, a ustedes. así que nada más eso Saludos. que agradecerles, y nos vemos en los próximos encuentros, quienes se quieran sumar. Y Pablito, escríbeme. Ya mismo. Te agradezco. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Gracias.